La lingüística textual tiene como cometido específico el estudio de las estructuras supraoracionales que permitan establecer el criterio para distinguir de entre un conjunto de oraciones cuáles conforman una estructura textual y cuáles no. Pero, ¿qué podemos encontrar dentro de la textolingüística? En este video hablaremos sobre las estructuras argumentativas, las superestructuras explicativas y otros tipos de textos. Así que quédate hasta el final. Ahora bien, ¿cuáles son las estructuras argumentativas? Sin embargo, ¿qué son los textos argumentativos? Hagamos un recorderis. Estos textos son aquellos que presentan recursos, justificaciones y alegaciones con el objetivo principal de persuadir al lector sobre un determinado punto de vista. El texto argumentativo es uno de los tipos más abordados en la escuela. Eso porque despierta la capacidad de expresar ideas, opiniones y la posición sobre determinado tema. Este tipo de texto incluye diferentes géneros como disertación, artículos de opinión, carta argumentativa, editorial, entre otros. El texto de carácter argumentativo busca convencer al lector sobre determinado asunto. Por eso es indispensable tener fundamentos y tener una base, es decir, un punto de vista central sobre un determinado asunto. Solamente así será posible convencer al interlocutor sobre tu visión. Son tres los elementos o partes en las que se divide generalmente una argumentación. Estas son la tesis, el cuerpo argumentativo y la conclusión. A pesar de que la mayoría de los textos argumentativos suele presentar estos tres elementos, puede ocurrir que esté ausente alguno de ellos. La introducción o tesis es la opinión que será defendida, los argumentos que sujetan esa opinión. Y por último tenemos la conclusión que condensa y refuerza lo que fue presentado. El orden debe ser respetado. Cada una de estas partes posee una función diferente dentro de la composición textual. Profundicemos un poco más. Aquí pueden observar una tabla. En primer lugar tenemos la tesis. La tesis es la idea fundamental en torno a lo que se reflexiona. Puede aparecer al principio o al final del texto y puede ocupar un párrafo, también al inicio o al final. En este último caso, muchas veces se omite la conclusión por considerarse innecesaria, pues es la tesis la que ocupa su lugar. Es muy importante que la tesis esté formulada de forma clara, dado que es el núcleo en torno al cual gira la argumentación que se va a desarrollar a continuación. En segundo lugar, tenemos el cuerpo de la argumentación. A partir del planteamiento de la tesis, en un nuevo párrafo empieza la argumentación propiamente dicha. Se van ofreciendo argumentos de distinto tipo, de los que hablaremos más adelante, ejemplos y otra serie de recursos que tienen como fin fortalecer la opinión defendida y refutar la contraria. La reputación o rechazo de las ideas contrarias es de gran importancia, pues en ella puede encontrarse el éxito de nuestro objetivo. Recordemos que es convencer a los demás. Debe prestarse especial atención a los argumentos que empleamos para rechazar ideas contrarias a la nuestra. Podemos emplear la ironía, introducir elementos subjetivos, pero siempre desde el respeto y la tolerancia ante las ideas ajenas, sin caer en el insulto o comentarios despectivos que podrían ofender a alguna persona. Y por último tenemos la conclusión. Constituye la última parte de nuestra argumentación. Recuerda que un buen principio es fundamental, pero en este caso un buen final todavía lo es más. La conclusión recoge un razonamiento lógico derivado de la argumentación precedente. Es muy importante que lo que formulemos al final sea coherente con todo lo anterior. De lo contrario, todo el esfuerzo realizado habrá sido inútil. Continuando un poco con otros tipos de textos, podemos tener en cuenta que este apartado abarca un montón de aspectos que denotan lo que es como tal los tipos de textos en la lingüística textual.
tenemos como primer apartado el texto narrativo, el cual relata historias, eventos, cuentos y mitos, ya sean reales o ficticios. En el texto descriptivo tenemos como finalidad definir algo, tenemos como finalidad poder definir un objeto, una persona, una situación, un animal o algún tipo de descripción que sea dada en el texto. Tenemos el texto científico, que se trata de poder demostrar avances en lo que son las investigaciones como tal. En el texto expositivo debemos tener en cuenta que se debe tener el objetivo de exponer un tema sin que el autor pueda dar su opinión personal. En el argumentativo debemos tener en cuenta que es un estilo de redacción enfocado a persuadir al lector exponiendo razones favorables o en contra de una tesis. En el texto administrativo se suele denominar aspectos jurídicos administrativos, el cual puede darse que un texto jurídico sea el más destacable. En el ámbito del texto periodístico debemos tener en cuenta que estos pretenden siempre informar y también tener la opción de que otras personas logren aportar. En el texto jurídico debemos tener en cuenta que en el ámbito judicial contienen un cierto tipo de tecnicismos antiguos y que son de un lenguaje muy conservador. En el directivo es un texto que tiene como finalidad poder incitar al lector sobre un tema en específico. En el publicitario debemos tener en cuenta que este trata de persuadir a los lectores para lograr que algo o alguien compre un producto y que esto sea muy publicitario. En el humanístico se tiene que esto trata más que todo ramas sobre la sociología, ramas sobre la filosofía, que tratan sobre nuestro entorno social. En el literario destacan ejemplos y empleos sobre un lenguaje más metafórico, un lenguaje más estructurado, que emotiva y expresa aspectos como poesía, cuentos, relatos, etc. En el digital son textos que pueden encontrarse en revistas digitales, en blogs o simplemente adentrarnos en una página de internet y poder buscarlo. De allí tenemos el dramático, que es el cual desarrolla una historia mediante el diálogo. El teatro es un aspecto destacable. El lírico son los que poseen un carácter literario con ideas de mucha emocionalidad y un lenguaje. La superestructura del texto expositivo. Primero que todo, dejemos en claro qué es la superestructura. Estas son esquemas constituidos por categorías formales que organizan el contenido del texto, y cada texto tiene una superestructura particular que la hace única y la diferencia de otros tipos de texto. En sus características principales podemos ver que son convencionales, que están de acuerdo a los usuarios de la lengua, van condicionados por cada persona hablante de cada lengua. Abstractos, que son esquemas mentales y teóricos, independientes del lenguaje, pueden estar llenos de códigos que pueden ser lingüísticos o no lingüísticos. De naturaleza esquematizada, que actúan como patrones de organización que establecen una relación de jerarquía entre las distintas partes. Identificar algunos tipos de superestructuras como lo son las gráficas, la semántica, la argumentativa, la narrativa y la expositiva. ¿Qué es un texto expositivo? El texto expositivo o explicativo es un documento en el cual se da a conocer de manera rigurosa y objetiva información, es decir, se dan declaraciones o afirmaciones. Existen dos tipos de textos expositivos, los divulgativos y los especializados. Ya ligando la superestructura del texto expositivo, podemos ver que estas son estructuras globales independientes del contenido, al cual le imponen ciertas limitaciones. Estas definen la relación del texto con su conjunto o determinados fragmentos de este. Y es que la superestructura es una especie de esquema básico que se adapta a los distintos tipos de texto. Y por supuesto tiene una estructura base que se compone por la introducción, que lleva consigo la justificación, objetivos, contenidos y limitaciones que va a tener el texto. El desarrollo o cuerpo del texto, que debe llevar causativa, o sea, causas y efectos, comparativas,
descriptivas, respuestas o problemas. Y también debe tener una colección que más que todo llega a abordar lo que es la conclusión, las consideraciones finales y las recomendaciones del texto. Como podemos ver en pantalla, se estará ilustrando un texto ejemplificado en donde verán las partes que debe tener un texto expositivo junto con su superestructura. Muchísimas gracias.